La Orden del Carmen. Aquí se tenía el ambiente adecuado para la preparación espiritual porque estaban apartados, distantes, solitarios, para hacer oración, meditación, penitencia. Al edificarles el convento de la ciudad de la gente, por eso le decían ellos desierto. Así estarían ajenos al mundo por mucho tiempo. La Orden del Carmen había llegado a México, en la época de la Nueva España, en 1585 y poco a poco fueron fundando sus conventos. Además de la Ciudad de México, también fundaron un convento en Puebla, otro convento en la ciudad de Atlisco, Atlante, en la ciudad de Morelia, también en la ciudad de Guadalajara, pero en la Orden del Carmen se tenía siempre presente el convento de Retiro, el convento de Desierto, porque era un paso obligado, todo religioso estaba preparándose en un lugar como este. Y llegan a este bosque en 1604. Era el lugar adecuado porque además de tranquilidad y soledad había agua en abundancia. Se puso la primera piedra el 23 de enero de 1605, pero un año después, ¿verdad? Se trajeron los materiales para poder edificar el convento. Por eso tenemos que mencionar que el 23 de enero de 1606 es la época importante, la fecha importante, porque se invitó al virrey Juan de Mendoza para que colocara la primera piedra y así se edificara el convento carmelita. Un convento que era muy pequeño, tenía 2 niveles y fue nombrado de la siguiente manera: Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. Ese fue su nombre original. Dedicado a la Virgen del Carmen, ubicada en la parte alta del pueblo de Santa Fe. Pero como escucha, es un nombre bastante largo. Poco a poco la gente le empezó a decir de los Leones. Y este nombre siempre nos extraña porque en un bosque no hay este tipo de animales. Pero por acá arriba se escucha el rugido del gato montés, de pequeños pumas. Por eso se empezó a decir que aquí había leones. Era un sitio peligroso, difícil de habitar. Pero hemos encontrado una versión diferente, un poco más creíble. La Orden del Carmen fue apoyada por el virrey Juan de Mendoza, en el cual les concede todo el monte, pero nunca les dio un papel de por medio. Por eso, la orden va a acercar el bosque una barra perimetral de 20 kilómetros. Imagínense las dimensiones de la barra. Había mucha agua en Madrid, poco a poco los pueblos cercanos se van a inconformar con la presencia de la Orden del Carmen aquí y sentar un pleito de propiedad. La orden directamente no podía ejercer cargos legales y busca quien nos apoye en este asunto y tiene el apoyo de los hermanos abogados José y Manuel de León, y por su apellido surge el nombre que tiene hasta nuestros días. Si hubiera sido Carvajal, Pérez, Hernández, otro nombre hubiese tenido el convento, de hecho todos los Carvajales por ejemplo, pero como era José Manuel de León de los Leones. El convento en realidad fue para frailes, no se permitía la entrada a las mujeres y por ahí escucharon que aquí había monjitas, nos contaron bien la historia. La barda perimetral la nombraban ellos de la excomunión porque si alguna mujer traspasaba la barda iba a quedar afuera de la iglesia, iba a ser excomunión. Después del patio de hospedería, el patio de empleados, aquí en este pasillo se describe, se tenían algunas estancias domésticas, tenían una lavandería, contaban con su ropería, donde guardaban la vestimenta, pero aquí me detengo para que vean la ventana que comunicaba con la cocina, porque desde aquí se podía llevar los elementos a los huéspedes, y así no había contacto con el de afuera, porque ellos se aislaban completamente. Pero algunos empleados entraban a ciertas áreas, y los que más venían eran el leñador y el barbero. El leñador venía casi todos los días, cargaba unas 15 cargas de leña y le pagaban $1 por su trabajo. El otro sería el barbero, que tenía su espacio especial para realizar el corte de tonsura. Después nos va a decir dónde se encontraba ese cuarto. No, acá por favor.
tenemos un pequeño museo. Tenemos animales disecados para que tengan una idea del tipo de fauna del bosque que hoy visitan. Bueno, pasar un poquito más para que los demás que nos acompañan vean un poquito mejor. Gracias. Los animales que con frecuencia vemos es tanto el cacomisle como las ardillas. Los más comunes. Claro que si fuéramos hacia áreas más altas, llegaríamos a ver tipo de animales. Por ejemplo, el venado de cola blanca, que es propio del bosque templado. Aunque este último lo tenemos un área restringida al público, es un centro ecológico, pues está repuesto para después dejar libres por el bosque. Son animales que requieren de mucho cuidado, pero a veces hay gente que deja sus mascotas y se van generando jaulas de perros. En esta salvaje atacan los por eso tenemos que cuidar un poquito más. La idea es de que cuando se encuentren en el cautiverio puedan reproducirse y después dejar libres por el bosque. Un trabajo que se está logrando poco a poco, afortunadamente. Sí. Y aquí tenemos la maqueta del Parque Nacional del Desierto de los Leones y vean la ubicación de la construcción que hoy visita. Desierto porque se edificó lejos, en lugar apartado, distante, solitario. Si fuéramos hacia áreas más altas, llegaríamos a ver parte de la barda perimetral, la de la excomunión. Todo eso es el desierto para los carmelitas descalzos. Pero además del convento había 10 ermitas, 10 casitas donde un fraile sería solo toda la cuaresma o todo el adviento, las cuales se encontraban dispersas por el bosque. Pero lo último que se edificó está en el cerro más alto de este lugar, el Cerro de San Miguel, el cual tiene 3.780 metros sobre el nivel del mar. Hasta allá había una capilla y la dedicaron a San Miguel Arcángel. Para conocerla, 3 horas de camino más o menos. No es fácil llegar porque la pendiente del terreno es a veces bastante complicada. Pero si no se sube por este bosque, se puede llegar por otro lado, por el cuarto de María, por la Avenida Contreras. Y tiene 1.528 hectáreas de bosque, 7 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, lo que engloban esas hectáreas. Y este es el primer bosque protegido en México como Parque Nacional desde noviembre de 1917 por un decreto que firma Venustiano Carranza, entonces presidente de México. Vamos a pasar hacia una mesa anexa porque acá tenemos la maqueta del ex convento. Aquí nos ayuda mucho la maqueta para que tengamos una idea de cómo lo vamos a recorrer. Pero como les decía, la Orden del Carmen estuvo 200 años en este bosque y su primer convento lo habían construido aquí. Se encontraba la primera construcción porque era muy pequeña, tenía 2 niveles. Queda muy dañada por el temblor, por eso levantan este que es el que vamos a conocer, de 1722. Pero vean que tiene una forma rectangular. En el centro se encuentra la iglesia. En base a ella, lo demás fue hecho. Los dormitorios, las celdas, como comúnmente se les nombra, rodeaban la iglesia y había 26 habitaciones. 26 frailes vivían enclaustrados aquí. Después vamos a ver cómo eran sus dormitorios y qué tenían en su interior. Pero noten que entramos por la parte posterior, porque acá se encuentra el frente, esa es la puerta principal. Y estamos ahorita en el número 15, aquí se encontraba la cocina. Un cuarto muy amplio, pero describe que tenía un horno para preparar pan. En el número 14, lo que sea el pasillo poniente, estaba situada la despensa y la botica. Sí, por favor. Aquí tenemos abierta esta área para que conozcan el hábito de la Orden del Carmen. Véanlo bien porque tiene sus sandalias, no andaban descalzos. Y les tengo que vean que tiene un color más oscuro, para que no vayan a confundir con el hábito de los franciscanos, que es un tono más claro. Vean bien la vestimenta, y les digo más cosas de lo que ellos podían portar en su vestimenta.
Ahora una capa blanca que se usaba solamente para ceremonias, y además de lo que se ve, un sombrero café y una capa gruesa para abrigarse. Era lo que también ellos podían tener para, pues, no padecer de tanto frío por acá. Y al ser la máxima prior, él podía hablar directamente con los que tenían bajo su cuidado. Y él les indicaba a veces en el comedor lo que se iba a realizar a lo largo del día. Y entonces sería el trabajo que se iba a corresponder. Y vean por qué sube el campanero a la torre campanario. Se ve parte de la escalinata que sube a la torre campanario. El pasillo continúa y nos lleva al patio principal. Después vamos a ver el patio principal. Pero aquí, ¿verdad?, estaría él accediendo hacia el área más alta, y el trabajo más pesado, por lo tanto, era el campanero, porque tenía que estar al tanto del paso de las horas. Y para cada hora tocaba diferente. Y para darles una idea de lo que quiero platicarles, para convocar a maitines se tocaban 50 campanadas alrededor de las 12 de la noche. Los otros hermanos se levantaban, salían de sus dormitorios y pasaban 4 horas a la banquita de piedra. Y juntos se estaban cantando hacia el área de la iglesia. Por eso vean como aquí el pasillo es diferente tamaño a los otros del interior. Pero si viene un tratamiento como este, ¿por qué la Orden del Carmen lo dejó en 1801 y a dónde se fueron? Todo eso lo voy a platicar, pero allá, por favor. Quiero que vean que en nuestro paseo tenemos muchos jardines. Esta habitación es bastante grande porque aquí se encontraba la biblioteca del convento. Hay que recordar que en aquel entonces el conocimiento lo tenían los conventos. Ellos tenían acervos de libros importantes. Claro que aquí no había libros, ¿verdad?, de temas de ciencias sociales, que además para los religiosos un libro sería una grata compañía. Pero siento que vean un poquito más en serio, porque quiero que vean por fuera la capilla más importante. Esta capilla la vamos a ver por dentro después, pero por fuera siempre me gusta que la gente que me acompaña la conozca, porque tiene un detalle muy interesante. Aunque es pequeña, está formada por 3 lóbulos. Es una capilla trilobulada. Si la miran desde arriba, parece como un trébol de 3 hojas. Es de estilo italiano y del siglo XVIII, según los expertos. Pero la muestra al público porque fue la más relevante de las capillas. Relicario, su nombre, porque aquí guardaban objetos que veneraban, reliquia de algunos santos. Posiblemente hayan escuchado el nombre de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, ambos están descalzos, y tienen objetos guardados en esta capilla. La Orden del Carmen se fue de aquí por 3 motivos: el clima, el frío tan intenso de este bosque, la gente, la temperatura por el paso de los años y el problema de comida.